Por último, el cuarto punto, quisiera mostrar que tal oración como la que he descrito será muy efectiva. O sea que este tipo de oración, hermanos, perseverante, eficaz, ferviente, es muy efectiva. ¿Qué significa efectiva? Que tiene resultados, que consigue aquello que busca. Ejemplos, Elías, aquí en Santiago 5, 17 y 18, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, Elías estaba muy preocupado por Israel. En ese tiempo ya estaban divididos Israel, 10 tribus al norte y Judá al sur. Pero los del norte empezaron desde el rey Jeroboam. Él puso 2 becerros ahí en Betel y dijo, estos son tus dioses. Dijo, ya bastante ya hace que ya fuiste a Jerusalén. Bastante ya has ido para allá a adorar a Jerusalén. Estos son tus dioses. Y le puso 2 becerros ahí. Y la gente se prostituyó en la idolatría. Y después de él nunca se mejoraron las cosas. Israel, las tribus del norte, fueron entregadas a la idolatría. Y después, y había unos reyes peores y otros cada vez eran más peores que los anteriores. Entonces llegó un rey de los reyes, el rey Acab, muy impío. Su esposa se llamaba Jezabel, la cual comían a su mesa como 450 profetas de Baal, y ella promovía el culto a Baal, un ídolo. Y en ese tiempo, Elías estaba dolido en su corazón, que le dieran la espalda a Dios, que dijeran que eso era los que lo sacó de Egipto. Entonces estaba dolido en su corazón, había declinado a tal manera, habían tocado fondo, de tal manera que el corazón de Elías se desgarraba por dentro. Y Elías, un profeta, era un hombre de fe, un hombre lleno de fe. Y como dice, estaba sujeto a esas pasiones, a esa agonía, a esos fuertes deseos, lo que quiere decir ahí. Cuando dice hombre sujeto a pasiones, que lo sentía personal, lo sentía muy fuerte, esa que le dieran la espalda a Dios. Y entonces él oró fervientemente para que no llueva, para que entiendan, para que se vuelvan a Dios. Y Dios paró la lluvia. Y no hubo lluvia. Y entonces no lo creyeron al principio, porque le dijo, no va a haber lluvia sino por mi palabra. Y no le creyeron. ¿Y qué pasó? Pasó el tiempo y empezó a darse cuenta que no llovía. Pero después, Elías se da a parecer con el rey Acab. Y lo primero que le dice el rey Acab, ¿eres tú el que turbas a Israel? No, yo no turbo a Israel. Eres tú, con tus pecados, los que turbas a Israel. Y es cuando hace que vengan los profetas de Baal y él va a poner un altar. Y es cuando a través de eso el Dios que haga traer fuego del cielo, ese va a ser Dios. Y cuando ellos lo ponen primero porque eran los que eran la mayoría, y cuando están danzando desde la mañana hasta la tarde, y hasta Elías se burlaba de ellos diciendo, grítele más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor está de paseo, o sea, háblale más fuerte, y se burlaba de ellos porque no pasaba nada. Y luego cuando le tocó el turno a Elías, que puso el buey encima, reacomodó el altar, lo volvió a hacer, pero él le puso una zanja alrededor y lo llenó de agua, como haciéndolo más difícil. Estaba todo húmedo. Ustedes saben que la leña húmeda no va a prender, está húmeda. Pero él clamó al Dios verdadero
y clamó, y Dios mandó fuego del cielo, y así convirtió los corazones de ellos a Dios. Jehová es Dios. Pero ahí no terminó el milagro. Ahí nomás mostró claramente que Dios era el Dios poderoso y que Baal era un engaño. Después de esto oró fervientemente y le decía a su siervo, ve a ver si viene algo. Y no, pues no veo nada. Ve a ver otra vez, no veo nada. Fue 7 veces hasta que dice, veo una nube como el tamaño de una mano. Entonces ve y dile acá que se apresure porque viene una gran tormenta. Y fue cuando cayó la lluvia ahí, hermanos. ¿Qué tipo de oración ofreció Elías? Esta oración ferviente, esta oración agonizante, esta oración de súplica, esta oración que llevaba fuertes deseos, esa oración que tenía pasiones fuertes, una intensidad fuerte, porque su corazón estaba desgarrado por la idolatría del pueblo de Israel, hermanos. Eso mismo es lo que tú y yo podemos hacer para ayudar a la gente para que se convierta, para que clamen y para que Dios obre y pueda contestar nuestras oraciones, atrayendo a la gente a que escuche la palabra. Quisiera mostrar que tal oración como la que he descrito será muy efectiva. John Knox era otro. Era un hombre famoso por su poder en la oración. Tanto que la sanguinaria Reina María solía decir que tenía más sus oraciones que todos los ejércitos de Europa. Y era cierto. Por la oración de John Knox quedó liberado, y quedó liberado porque murió la Reina María. Gracias a la oración de él. O sea, porque sabía que él te podía mover a Dios. Observaciones finales, hermanos. Gran cantidad de oración se pierde y muchas personas nunca prevalecen en la oración porque cuando tienen deseos por bendiciones particulares no los siguen. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el autor? Bueno, que Dios les pone algo y no siguen ese deseo. Dios te ha puesto algo que ores y no oras por ello. Cuando Dios te pone una carga, hermanos, esa es como un cheque en blanco. Esa es la oración, te la va a contestar porque Dios mismo te está poniendo la carga. Quiere decir que va a recibir contestación. Y muchos no siguen ese deseo cuando viene. Pueden haber tenido deseos benevolentes y puros que fueron excitados por el Espíritu de Dios. Y cuando los tienen, deben perseverar en la oración, porque si desvían su atención hacia otros objetos, apagarán el Espíritu. Ahí es donde quieres que el Espíritu se ocupe. Donde el Espíritu está poniendo la carga, es la que va a contestar. Si tú te desvías a otra cosa, eso va a apagar el Espíritu, se va a ir. Y ni vas a recibir ni uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque apagaste el Espíritu cuando Dios te había puesto una carga para que oraras por algo. Y es importante, hermanos, estar sensibles al Espíritu porque Dios quiere hacer algo. Y cuando Dios quiere hacer algo, dice, ¿hará algo Jehová que no se lo revela a sus siervos los profetas? ¿Hará algo Jehová que no lo revele a sus siervos los profetas? Te lo va a revelar a los hombres con los que él confía, a sus hijos. Y Dios te pone algo para que ores. ¿Qué dijo Dios cuando estaba con Abraham? ¿Esconderé a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de él ser una nación tan grande. ¿Y qué le empezó a revelar? Lo del pecado de Sodoma. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué tal si hubiera tenido ese sentimiento que le puso lo de Sodoma? Ah, pues ni modo, pues ¿quién les manda por su pecado? Y si hubiera regresado. No hizo eso Abraham. Se lo reveló y se puso a interceder. Y se puso a interceder, y se puso a interceder, se puso a interceder. Y logró lo más que podía. Así es como Dios comparte su carga. La comparte
con aquellos que Dios sabe que van a orar. ¿Quién quiere ser de ese grupo? Que Dios le gusta, que puede confiar en ti, porque sabe que tú vas a orar si te pones esa carga en ti. Es como un sentimiento, es como un pensamiento, es como algo que te lo pone y debes estar orando por eso hasta que consiga la bendición. Cuando encuentres esos deseos sagrados en tu mente, ten cuidado con dos cosas. Uno, no apagues el espíritu. Y dos, no distraigas tu atención a otras cosas. Si Dios ha puesto eso, no te distraigas. Ahí es donde tienes que estar orando. Eso es lo que hay que clamar. No es orar para otras cosas. Observaciones finales. Sigue la guianza del Espíritu hasta que hayas ofrecido esa oración eficaz y ferviente que tiene mucho poder. Sigue esa guianza que el Espíritu está dando y apóyate en las promesas de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, esa lectura diaria, hermanos. En la lectura diaria vas a estar encontrando muchas promesas. Ya te has encontrado con muchas promesas. Entonces, esas promesas tenlas guardaditas, porque es lo que se va a apoyar, es lo que va a producir fe para creer que Dios te lo va a conceder. Sin el espíritu de la oración, los ministros harán poco bien. Un ministro no debe esperar mucho éxito a menos que ore por ello. A veces, otros pueden tener el espíritu de la oración y obtener una bendición en sus labores. Sí, cuando alguien más ora por uno. Pero por lo general, sin embargo, esos predicadores son los más exitosos que tienen más del espíritu de la oración ellos mismos. No es lo mismo que estén orando por uno a que uno mismo esté orando. O sea, el ministro va a tener más éxito si tú estás orando por ti mismo. Si tú tienes esa oración ferviente, si tú oras mucho, si tú estás clamando, agonizando de esa manera, vas a tener mucho más éxito. Ahí está el éxito del ministro, en la oración. Cuando hable la palabra, va a tocar donde quiere que vaya. Vas a tener mucho éxito porque la oración que tienes, tu vida de oración, es el respaldo de las palabras que tú hablas. Recuerden que vimos eso. No solamente la verdad se necesita, tiene que ir acompañada con la oración. La oración trae el Espíritu de Dios y trae la providencia y hace que llegue el mensaje a las personas. No solo los ministros deben tener el espíritu de oración, sino que es necesario que la iglesia se una en ofrecer esa oración ferviente y efectiva que puede prevalecer con Dios. No debe esperar una bendición a menos que la pidas. La iglesia total, hermanos, allá en Tenesco debe estar orando por el hermano Ezequiel. Todos los días. Debe haber reuniones de oración por el hermano Ezequiel para que Dios lo siga usando y lo siga usando. Que Dios bendiga a todos los que ministran y que Dios levante a nuevos ministros allá en Tenesco, hermanos. Entonces deben estar clamando, hermanos. Diariamente tienen que tener sus oraciones personales, orar por los ministros, orar por los que los presiden, los que llevan la palabra, hermanos. Porque ellos necesitan de la oración, aparte de la que ellos mismos tienen, ellos necesitan la oración. Yo tenía mi propia oración, pero aparte yo tenía un grupito como de 6 mujeres que yo les había dicho personalmente que oraran por mí. Y les decía, voy a tener campaña en tal lugar, y yo le informaba a esta hermanita, y esta hermanita tenía un grupito como de 5 personas más ella, eran 6, que oraban por mis campañas, hermano. Entonces, ellos estaban siempre orando por mí, por esas campañas, y yo tenía la oración mía. Entonces, por eso, hermanos, es un trabajo de equipo, hermanos, que Dios nos permite colaborar con el Espíritu, con Él, para que logramos este tipo de bendición, hermanos. Ahora, hermanos míos, solo tengo que preguntarles acerca de lo que prediqué esta noche, o lo que enseñé esta tarde. ¿Lo van a hacer, hermanos? ¿Van a orar agonizando, suplicando,
orando con intensidad, van a prevalecer en oración, han hecho lo que prediqué la vez pasada, hermano, acerca de haber repasado sus pecados, los han confesado, ya dejaron todos sus pecados, hermanos, se apartaron de todos ellos, pueden orar ahora porque ya están limpios de pecado, porque se apartaron de todo pecado, se unirán a orar con fuerza para que el Espíritu de Dios descienda aquí, hermanos. Otra vez, se unirán a orar con fuerza para que el Espíritu de Dios descienda aquí. Hermanos, necesitamos al Espíritu de Dios que descienda entre nosotros, hermanos. Necesitamos una visitación de Jesús para traer a los pecadores apáticos e indiferentes que vengan de rodillas a los pies de Jesús. Vamos a orar, hermanos.